neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Carracci Online. Estos webinars que hemos diseñado para ustedes aquí en Grupo Médico Carracci para llevarles hasta sus hogares toda la mejor información, la más actualizada sobre salud mental, bienestar, psicología, psiquiatría, etc. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que se ha puesto de moda recientemente a raíz de la pandemia, pero bueno, que siempre ha sido del interés de los psicólogos, y es la resiliencia, ajustarse ante la adversidad. Para este tema tenemos una invitada muy querida que ustedes ya la conocen, pero que hoy va a estar del otro lado, y es Jimena Ábalos Estrada. Ella es psicóloga y es psicoterapeuta de Grupo Médico Carracci. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola, Nuri, muy bien, ¿y tú? Muy, muy bien, muchas gracias. Ay, qué lindos por ahora darme la oportunidad de estar de este lado. Sí, pues sí, también hay que compartir tus conocimientos. Oye, bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, ¿no? Antes se consideraba que este concepto de resiliencia era como un factor de la personalidad. Ahora se sabe, o se ha propuesto con teorías más recientes, que es más bien como un proceso que tenemos que, bueno, que llevamos a cabo como seres humanos. Cuéntanos específicamente qué es la resiliencia. Mira, como tú justo ahora lo dices, es algo que antes se pensaba que era, ¿no?, de la personalidad, y, o sea, hay muchísimas teorías alrededor de la resiliencia. Entonces, lo que yo propongo aquí es darles una definición como muy general, ¿no? Y ya más adelante les voy a ir justo platicando como estas teorías que se han ido proponiendo, ahora cómo se piensa la resiliencia, pero sí es importante que por lo menos les dé una definición más general, ¿no? Entonces, la resiliencia se considera como la facultad que tiene una persona para salir adelante y reponerse de una crisis traumática. Sin embargo, bueno, este es el término, ¿no? Así en general. Pero hay muchos estudios sobre la resiliencia que no solamente son desde la psicología, ¿no? O sea, esta palabra viene del latín, resilio, que significa volver atrás o volver de un salto. Y quien toma primero este concepto es la física. Para poder describir una cualidad que tiene un elemento para recobrar su forma previa a la transformación. Entonces, es un término que ya lleva existiendo mucho tiempo y ahora está muy sonado, ¿no? Como que está de moda y todo el mundo habla de la resiliencia y es un tema muy cotidiano que lo puedes escuchar así en una plática, en una sobremesa, lo puedes escuchar, por ejemplo, también en podcast, ¿no? Ahora, pues nosotros en el webinar, en revistas, 5 tips para ser más resiliente. O sea, eso es un término que ahorita está mucho más sonado y la verdad a mí me da muchísimo gusto porque quiere decir que hay mayor conciencia sobre la salud mental. Claro. Es más aceptada, se habla mucho más de esto y es aspiracional. Entonces, bueno, a mí me encanta que este término esté de moda porque pues va a ayudar más a la gente. Antes no podías hablar de esto, era tema del diablo, era psicólogos, psiquiatras, solo para los locos, ¿no? Claro. Y bueno, ahora pues tiene mucha más visibilidad. Entonces, como les decía, pues es nuevo, pero ya lleva estudiándose más tiempo. Entonces, la física toma este término y después la psicología lo empieza a utilizar. Entonces, yo quisiera hablarles un poco de los principales exponentes del término de resiliencia. Permíteme un segundito antes de que nos hables de los exponentes. Déjame hacerle una pregunta a nuestra audiencia, a ver si, claro. Para empezar a interactuar con ellos. ¿Quién de ustedes, o si se consideran una persona resiliente, o quién de ustedes se considera resiliente? ¿Okay? Ya vimos un poquito de qué se trata el término. Y bueno, van a ver la pregunta en pantalla, vayan contestando y después retomamos a ver qué salió en los resultados. Ahora sí,
Jimé, adelante. Perfecto. Pues mira, justo voy a retomar un poco esto que decías, ¿no? De lo que se ha ido pensando. Y la primera persona que utiliza este término es una psicóloga del desarrollo, que los psicólogos del desarrollo se encargan de estudiar los cambios que vas viviendo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, esta psicóloga se empieza a preguntar por qué hay personas que, a pesar de haber vivido eventos fuertes, digamos, ya más tarde en su vida no están tan afectados, o sea, digamos, pueden estar más equilibrados. Y tienes otros que también vivieron lo mismo, pero no están tan estables. Entonces ella dice, bueno, ¿de qué depende? Esta es Amy Werner. Ella lo que hace es hacer un estudio longitudinal, toma una muestra de 700 niños, 700 bebés a lo largo del mundo, y hace un estudio de 30 años. Entonces empieza en 1950 su estudio, va monitoreando a estos niños y 30 años después, o sea, ya en 1980, checa los resultados, ¿no? Y entonces se da cuenta que el 30% de estos 700 niños no desarrolló un trastorno, están estables, ¿no? Además, algo que se me olvidó decirles es que estos 700 niños comparten la característica de que vienen de un entorno desfavorecido. Entonces, 30% de estos niños no tienen mayor afección, o sea, son niños que se desarrollaron bien, que tienen estabilidad emocional, ¿no? Están equilibrados. Entonces, ella se pregunta qué es lo que influye, o sea, ¿por qué estos sí y los otros no? Entonces, cuando estudia a este 30%, se da cuenta que todos ellos tienen algo en común, que es un vínculo afectivo. Una figura, ya sea materna, paterna, cuidadores, que les haya brindado seguridad para salir adelante de estos primeros pues acontecimientos fuertes. Y esto que esta seguridad les permite más adelante poder salir de los nuevos acontecimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que ella describe. Aquí yo les quiero hablar un poco, ahorita que les estoy hablando de Amy Werner. Tenemos autores, bueno, psicólogos, neurólogos, que son ambientalistas, o sea, que hablan desde el contexto, cómo influye, y tenemos autores que son más desde lo innato, desde lo mental, lo psíquico, ¿no? Entonces, Amy Werner es más ambientalista. Sobre esta misma línea tenemos a John Bowlby, que también es un psicólogo del desarrollo, y él también plantea esta teoría del apego, del vínculo afectivo, ¿no? Y él lo que dice es, hay una experiencia temprana. El bebé va a pasar por crisis y depende de este apego, depende de este vínculo que la mamá le dé, o mamá, papá, o sea, cualquier cuidador, es una seguridad que le va a dar al bebé. Y entonces, por ejemplo, aquí si tú te pones a pensar en los bebés, son puros sentidos, o sea, ellos no entienden lo que les está pasando, ¿no? O sea, digamos, tienen hambre y es pura sensación. Tienen frío, es la sensación, pero no entienden lo que les está pasando. Y eso es atemorizante para ellos. Entonces, depende de una figura externa para que un poco identifiquen esto que está sintiendo el bebé. Y tienes, por ejemplo, muchas veces mamás que ya saben perfectamente cuando el llanto, ese llanto es de hambre, no, ese llanto es de sueño, ¿no? Entonces, eso quiere decir que están conectados con el bebé y que pueden calmar estas ansiedades tan fuertes que están viviendo. Por ahí es cuando se transmite la seguridad. Tú le estás diciendo o sea, le estás haciendo sentir al niño una seguridad de que va a salir adelante, que ahorita esto tan fuerte que está sintiendo se va a calmar y este patrón lo va a desarrollar, o sea, lo va a continuar cuando sea grande. Y el día de mañana, que ya no esté mamá, papá o el cuidador, él va a poder retomar esto que aprendió cuando era pequeño. Entonces, este es John Bowlby. Después, ahora tenemos a Boris Cyrulnik, que él es considerado el padre de la resiliencia, no porque él sea el primero en haber tomado el término, sino porque ha dedicado toda su carrera al estudio de la resiliencia. Entonces, él también va en la misma línea que John Bowlby y que Amy Werner, ¿no? O sea, él también dice, hay un vínculo que permite al niño sentirse seguro, protegido, y
los primeros momentos difíciles, las primeras etapas difíciles van a ser una herramienta para las siguientes etapas que tengan que afrontar, ¿no? Y habla, por ejemplo, de la memoria, de las huellas némicas, o sea, esto que él sintió se va a quedar guardado, o sea, él va a poder retomar esto más adelante. Entonces, estos autores son ambientalistas, pero después tenemos otros que hablan más desde lo interno. Y estos son, y tienen ramas tan distintas, bueno, no tanto porque Viktor Frankl también fue psicoanalista, pero tiempo después como que se enfocó más hacia la psicología humanista. Uh-huh. Pero Viktor Frankl lo que dice es, a pesar de esta etapa tan difícil, tú puedes buscarle un sentido a tu vida. Tú puedes decidir, tienes la libertad de elegir la actitud que vas a tomar frente a la vida y frente a estos acontecimientos tan duros. Y justo él es un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, él estuvo en los campos de concentración, entonces, bueno, él sabe perfectamente de lo que habla, ¿no? Entonces, él habla de esta parte interna, es como si tuvieras esta espiritualidad que te permite seguir adelante. Obviamente todos estos autores no dice que como, ya no tienes resiliencia, ya no lo vas a poder desarrollar. No, al contrario, o sea, están explicando cómo es que puedes ser resiliente, pero existe la posibilidad de que lo trabajes, ¿no? Okay. Y bueno, después tenemos a Héctor Fiorini, que él es psicoanalista. No me voy a meter con Freud porque pues, es muy extenso. Entonces, Héctor Fiorini es un psicoanalista que habla de las fortalezas yoicas. Esto quiere decir que tú ya naces con algo que te permite ser un poquito más fuerte. O sea, que si tienes un problema, por ahí tengas una capacidad de adaptarte a la realidad. O sea, que esto que te está pasando no lo lleves a un espacio, digamos, un poquito delirante. O sea, que tú puedas un poco pensar en, a ver, ¿qué es la realidad? ¿Qué está pasando, no? Por ahí también el control de impulsos, y esto tiene que ver mucho con la capacidad de tolerar la frustración. A veces hay personas que de momento se están sintiendo muy, muy mal y no pueden afrontar esta frustración, y entonces vienen los impulsos, vienen las autolesiones, ¿no? Por ahí, pues, suicidios, o sea, y entonces eso obviamente ya no lo podemos llamar resiliente. Claro. Y también habla, por ejemplo, de la capacidad creativa, ¿no? Y la creatividad no desde, pinto bien lindo, no, desde la capacidad de poder crear recursos para afrontar esta situación en la que estoy. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estos son los principales exponentes. Hay muchos más, ¿no? Pero la verdad es que no tiene caso que nos extendamos tanto. Claro. Entonces, aquí un poco lo que hay que rescatar es cómo cada uno va proponiendo cosas tan distintas, pero ninguno está mal. Claro. O sea, ¿no? Se complementan. Exacto. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que esta facultad de la que se habla es una facultad multifactorial. O sea, que tú tengas esa facultad para poder salir adelante no solamente se debe a si naciste con ella o no, o si tuviste un buen vínculo afectivo, puede ser por varias razones, ¿no? Y eso ahorita ya más adelante lo podremos ir platicando. Buenísimo, pues sí. No, pues muy interesante todo lo que proponen estos autores. Gracias por explicarnos cada una de sus teorías. Les voy a platicar de la encuesta que acabamos de hacer. 71% respondieron que sí se consideran resilientes y 29% que no. Entonces vamos a ver más adelante, a ver cómo podemos generar estrategias para que este 30% cambie, ¿no? Pueda ser más resiliente. Sí, claro. A ver, el webinar pasado, no sé si el pasado, no, hace 2 webinars hablamos de inteligencia emocional. Uh-huh. Creo que es una característica que va muy de la mano con la resiliencia, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre la inteligencia emocional y la resiliencia? Por cierto, si quieren ver el webinar, lo pueden ver aquí en nuestra página de Facebook o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, que ya está ahí arriba. Ahora sí, ¿qué diferencia existe entre inteligencia emocional y resiliencia? Pues fíjate que digamos, ninguna, o sea, para ser resiliente tienes que tener inteligencia emocional. Entonces, ese 29% que dice que no, vaya a ver el webinar de inteligencia emocional porque les puede funcionar muchísimo.
Una persona que tiene esta inteligencia emocional, ¿cómo es? O sea, es una persona que tiene la capacidad de tener un desarrollo emocional y cognitivo correcto. O sea, mucho más estable, más equilibrado. Y entonces son personas empáticas con los otros, pero también consigo mismos. Tienen un monto de motivación mayor, ¿no? Por ahí pasas alguna cosa pesada, pero no pierdes tu motivación. Hay algo que te impulsa a continuar, ¿no? Hay más autocontrol. Por ahí también viene esta parte del control de impulsos. Un buen manejo de las emociones. Entonces, estas cosas las necesita una persona resiliente. Claro. Entonces, no es tanto que si es diferente, no, están relacionadas. Una persona inteligente, por ejemplo, tiene esta capacidad de introspección. De pronto, y eso también tiene que ver con la inteligencia, o sea, de pronto tú poder detectar qué es lo que te está pasando, o sea, un reconocimiento del problema. A ver, híjole, me pasó esto fuertísimo y estoy sintiendo esto, esto y esto. Sí, No lo reconocer voy a tus negar. emociones. Exacto, porque por ahí siempre piensan, ¿no? No sé, por ejemplo, Bárbara de Regil, cuando empezó la pandemia, era como sonríe, ¿no? Y sonríe, y no, es que no tienes que sonreír todo el tiempo. O sea, si te está pasando algo fuerte y además hay cosas muy, muy fuertes, ni modo que le sonrías, Claro. ¿no? Lo tienes que sentir primero, tienes que reconocer, o sea, hacer una introspección de lo que te pasó y lo que estás viviendo, ¿no? Claro. Y puede ser depresión, o sea, una tristeza fuertísima, un enojo, un hartazgo, o sea, son muchas cosas, pero primero lo vas a reconocer. Y eso es la parte de la introspección, o sea, reconocer cuál es el problema, atender a estas emociones y ahora sí ya viene el trabajo que vas a poder hacer, ¿no? Claro, claro. Pues esto de reconocer cómo me estoy sintiendo, cómo me está afectando este evento adverso, ¿no? Me lleva como a una siguiente pregunta. ¿Se puede ser resiliente sin haber vivido alguna adversidad? Mira, como la definición lo indica hace ratito, la resiliencia es la capacidad de regresar a un estado de equilibrio. Entonces, si no viviste algo que te haya desestabilizado, y a esto le vamos a poner alguna adversidad, entonces no vas a ser resiliente en el momento. No quiere decir que en algún momento no lo vais a hacer, o sea, puede ser que en algún momento requieras de esta resiliencia, Claro. pero de momento no, o sea, sí tiene que haber algo que te desestabilice, tiene que haber algo, un cambio, una crisis, para que entonces tú ya puedas poner en uso la resiliencia. Ahora, algo importante también aquí es pensar que este término de adversidad se suele como ligar a cosas como catástrofes naturales, ¿no? Temblores o cosas propias del hombre como violencia, abuso, ¿no? O sea, bueno, del ser humano más bien. Y no se limita solo a eso. O sea, una crisis es un cambio. Entonces, una crisis puede ir desde el desempleo, desde el divorcio, desde un cambio de domicilio, ¿no? O sea, eso también puede ser muy fuerte para la mente. Enfermedades, muertes, ahora la pandemia, ¿no? Claro. O sea, cambios. Y, por ejemplo, un cambio que es súper ejemplificativo aquí es el de la adolescencia. ¿No? Un niño está acostumbrado, pues se lleva viviendo 10 años, toda su vida ha sido tratado como un niño y de pronto ya no, o sea, se tiene que acostumbrar a un cuerpo sexuado, a una imagen, ya no solo la propia, sino de sus amigos, es una imagen distinta, a un trato distinto de parte de los papás, de parte del entorno en general, ¿no? Exacto. Y también la dificultad de saber, soy niño, no, ya no soy niño, pero tampoco soy adulto, ¿qué soy, no? Todas esas cosas representan crisis para el niño, para el chavo, ¿no? Entonces, no, la adversidad no solamente son estas cosas tan duras, ¿no? Puede haber otro tipo de cosas que pueden fragmentar o pueden poner en jaque a la mente. Claro. Sí, muy Entonces, bueno, interesante. sí, eso, la verdad es que y eso también, ¿sabes qué? Permite que haya mayor aceptación hacia otras crisis, porque
la gente piensa como, ay, es que me siento bien mal, pero ¿de qué me quejo? ¿No? Si no estoy viviendo las cosas fuertes que esa otra persona está viviendo. Y es que no. Y de hecho esto me lleva un poco a hablarles, si me das chance rapidísimo, Claro. de poder entender el trauma. El trauma viene completamente ligada a la percepción. Uh-huh. Algo que puede ser un trauma para mí, para ti puede que no lo sea. Ok, claro. Y entonces también de eso depende, o sea, a lo mejor yo fui resiliente ante este trauma que tú ni siquiera tuviste que ser resiliente porque ni siquiera representó un trauma. Claro. Entonces también de eso depende que exista una resiliencia o no. Por ejemplo, a mí me encanta pensar el tema del trauma de esta manera. Yo pienso que la mente es como un vaso, un recipiente. Uh-huh. Y entonces cada uno tiene un volumen. Mi recipiente puede ser un caballito de tequila y a lo mejor el tuyo es un garrafón. Y a la hora de experimentar... Exacto, de tequila. Bueno. Y a la hora de experimentar, digamos, esta misma lluvia, mi vasito se va a llenar antes. Claro. A fuerza. Y entonces, por ahí este evento va a ser mucho más caótico, mucho más traumatizante. Y a lo mejor para ti no. Y entonces, ahí es cuando yo voy a tener que ser resiliente. Tú no. Es posible que a ti a lo mejor, te haya molestado un poco, pero esta cosa de pronto desbordarse, solamente la voy a estar viviendo yo. Uh-huh. Entonces también esa es una parte importante de la resiliencia, tener una idea de que la percepción del trauma es subjetiva, ¿no? O sea, esta percepción depende absolutamente de cada persona. Claro. Y justo ahorita también lo podemos ver con las Olimpiadas, con Simone Biles, ¿no? Que ella se salió de algunas competencias y por ahí se decía que era por temas de lesiones, pero también se habló mucho de la salud mental y ella lo dice, ¿no? Sí. Y a los pocos días tienes a Djokovic, que es un tenista, que habla, ¿no? De la presión es un privilegio. Y es que aquí, os digo, su timing no fue el mejor porque, pues, no, o sea, no fue tan, asertivo en ese sentido. Claro. Pero es algo como muy real, porque a lo mejor sí es cierto, para él la presión es un privilegio y para él la presión puede que no represente mayor incomodidad y para Simone Biles sí. Y entonces eso ejemplifica a lo que me estoy refiriendo. O sea, el trauma depende de cada persona. Sí. Y también cómo nos manifestamos ante el trauma, ¿no? Cómo respondemos ante el trauma. Por ejemplo, pues uno rompió una raqueta y ya, y después dijo que es un privilegio, ¿no? Y la otra, pues mejor se retiró, ¿no? O sea, cada quien tiene respuestas distintas, ¿no? Y a lo mejor ambos son resilientes en cada uno en su medida, ¿no? Sí, totalmente. Aquí a lo mejor Djokovic, bueno, pues está bien, la presión es un privilegio, pero demuéstralo, ¿no? Por ahí, sí, claro. Y por ahí Simone Biles, bueno, es mucho más consciente de lo que está sintiendo y en lugar de exponerse mucho más y estar vulnerable en una situación y por ahí puede empeorar completamente, ella de manera introspectiva analiza lo que está sintiendo y decide apartarse. Y eso es algo completamente resiliente, es una cosa muy consciente. Por supuesto. Ay, qué padre que pusiste estos ejemplos. Antes de seguir, me gustaría decirle a la audiencia que vayan mandando sus preguntas, por favor. Recuerden que ahorita en unos minutos vamos a contestarlas todas las que podamos y si no las contestamos después, pero vayan haciéndonos preguntas, comentarios. Acuérdense que este espacio de los webinars pues es interactivo entre ustedes con nosotros y claro que queremos que ustedes aprendan, pero pues también se aprende mucho preguntando, ¿no? Bueno, a ver, Jimé, ya nos dijiste, bueno, que los autores proponen que tiene que existir un vínculo, o bueno, que después de los eventos como adversos, digamos, eventos estresantes de la vida, los que los superaron o los que fueron como reconocidos como más resilientes es porque han tenido un vínculo afectivo que les genera seguridad. También, ¿no? Como Viktor Frankl, que hay que darle un sentido a la vida a pesar de tener todos estos
eventos o todos estos, sí, eventos estresantes o adversos, la fortaleza del yo, tolerancia a la frustración, pero dime qué factores o qué otros factores influyen para que exista la resiliencia. Mira, aquí esta pregunta está perfecta porque, como te decía, es algo subjetivo. Entonces, un factor que puede influirte a ti para que desarrolles resiliencia, a otros no. Entonces, por eso les decía, como que es multifactorial, pero a pesar de ser multifactorial, puede haber factores que nada más te queden a ti, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí es lo que les decía, la percepción de la crisis. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, por ahí empezamos. Después están los rasgos de personalidad. Si por ahí eres una persona que nació con por ahí rasgos obsesivos, que todo el tiempo está rumiando, pues, ¿no? En este acontecimiento tan duro que vivió, es muy difícil que salga de ahí porque su mente va a estar de manera obsesiva en el mismo pensamiento. Entonces, estos rasgos influyen, ¿no? ¿Cuál es tu carácter, ¿no? Si eres obsesivo, por ahí si eres una persona que trae una estructura un poquito más desestabilizada, o sea, no sé, por ahí pensando en si tienes alguna enfermedad mental, o sea, todas estas cosas claro que influyen. Uh-huh. El contexto en el que vienes, algo que es importantísimo es tomar en cuenta la cultura. Okay. Porque la manera en la que una cultura sale adelante de un problema también influye muchísimo en cómo tú vas a salir adelante. Y pongamos de ejemplo México. Uh-huh. Cuando pierdes a un familiar, ¿qué haces? O sea, uh-huh, festejas el Día de Muertos, haces una fiesta, ¿no? Y por ahí el altar y llenas de fotos y, o sea, esa es una manera también de ser resiliente, o sea, poder ubicar que hay por ahí un duelo, pero entonces ¿cómo vas a poder recordar a esta persona que perdiste? ¿Cómo afrontas esta situación? Día de Muertos. Claro. También la religión puede influir, por ahí a veces, no sé, no conozco todas las religiones y no sé cómo son sus maneras también de afrontar algunos problemas, pero pensando en la católica, que es la más cercana que yo tengo, cuando vives una cosa fuerte, lo primero que haces es rezar. Mira, hablando de iglesias, suena la campana. Lo primero que haces es rezar, ¿no? Por ahí tienes el rosario, vas con el padre, te confiesas, como que esa parte también es la manera en la que afrontas una situación fuerte. Otra cosa que también influye, por ejemplo, ahora yo les hablaba de la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia es un proceso que no viven todas las personas. Es la pubertad, o sea, la pubertad son estos cambios biológicos, pero la adolescencia es un cambio más bien mental, ¿no? Un cambio que tiene que ver con la parte social. Entonces tú piensa en las niñas que viven en Medio Oriente o estas chavitas que las tienen que casar desde los 10 años, ellas están pasando de una infancia a una adultez inmediata. Entonces esta crisis de la adolescencia es probable que no la vivan. Entonces nunca van a tener que afrontar, o sea, van a afrontar otras cosas, ¿no? Claro. Pero de momento esta no la van a afrontar. Entonces también la cultura influye muchísimo en las cosas, en la percepción que se tenga de algunas situaciones, si se piensa como algo, digamos, traumatizante, ¿no? Uh-huh. Además, en este contexto, como les decía, viene también la parte del vínculo, de las redes de apoyo que tú puedas tener, por ahí también hay algunos que hablan mucho de la vida intrauterina, cómo fueron tus últimos meses dentro del vientre de mamá, eso también por ahí te afecta. Y bueno, también la otra parte que es la experiencia. Entonces, si tú ya viviste algún acontecimiento fuerte, ya adquiriste algunas herramientas. No quiere decir que ya seas o sea, ya no te va a afectar inmune, ¿no? No quiere decir eso, quiere decir que por lo menos aprendiste algo de algo que ya viviste. O sea, no siempre tienes que aprender, o sea, no es que
o sea, digamos, cuando dices aprender suena muy fuerte, ¿no? Porque, ay, ¿yo qué voy a aprender de una situación tan fea? Más bien es como que adquiriste una herramienta para poder recuperarte, para poder restablecer este equilibrio. Y entonces el día de mañana, si vives por ahí algo parecido o algo diferente, al menos ya conoces una estrategia que puedes volver a aplicar, ¿no? Entonces, estos factores son los que ayudan e influyen en que tengas esta capacidad de resiliencia. Ok, sí, súper importantes. Y también pues esto que mencionaba alguno de los autores que dijiste al principio, ¿no? Que tienes esta memoria, ¿no? Digo, retomando un poco lo de la experiencia, pues evidentemente después de algún evento o de alguna crisis, pues sí te queda la memoria, ¿no? A pesar de que ya la hayas superado, que hayas logrado. Totalmente. Entonces eso te ayuda como a afrontar la siguiente, ¿no? Sí, y de hecho, te quería sí. nada más comentar rapidísimo, Nuri, perdón, ahorita me acordé que no les mencioné a este psicoanalista. No habla tanto de la resiliencia como tal, pero tiene que ver con este vínculo. Él habla de el apoyo que va a recibir el niño de estas figuras, ¿no? De estos objetos de amor, ¿no? Y entonces él dice, el bebé no solamente necesita un tema de maniobra, o sea, no solamente es que le des de comer, que lo acuestes, que lo bañes. Eso, entonces él define dos cosas, handing y holding. El handing es como todo lo que tiene que ver con darle de comer, dormirlo, abrazarlo, o sea, cosas como muy hacia el físico. Y el holding es un sostén emocional. Okay. Es mientras haces el handing, aplicas el holding. Entonces, mientras le das de comer a tu bebé y conectas con, o sea, lo estás cargando y lo estás alimentando, haces un holding. Es un sostén emocional en donde lo estás viendo, le estás transmitiendo por ahí seguridad, protección, ¿no? Entonces, esto también influye muchísimo. Claro. O sea, un bebé que no entiende nada, por supuesto que se va a influenciar por esto que está recibiendo. O sea, esto va a quedar en su memoria. Sí, por supuesto. Sí, eso es súper bonito, ¿no? Lo del holding y el holding. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo podemos medir la adversidad? ¿Existen escalas o existen formas de medir si yo soy más resiliente que tú, si tú eres más resiliente que yo, cosas así? Sí existen, ¿no? Existen escalas, pero es bien difícil porque, pues es que eso es un cúmulo, o sea, son varios factores que hay que considerar y entonces, ¿cómo la mides? O sea, ¿cómo voy a decir que yo soy más resiliente que tú, si tú, o sea, son tantas cosas que influyen que pues está complicado tener ahí una cosa muy medible, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Depende mucho de la crisis, depende mucho del nivel de la crisis, de cómo lo vive cada quien, ¿no? Entonces, Y bueno, no sé si quieras que también hablemos de las estrategias. Sí, ¿qué estrategias podemos seguir para saber quién sí es resiliente o no? ¿O qué tan resiliente se es? Sí, claro, mira. Bueno, como yo les decía hace rato, resiliencia no es sinónimo de estar bien, de sonreír todo el tiempo. Entonces, primero tienes que vivir el duelo, suena fuertísimo, es bien fácil decirlo desde aquí, ¿no? Uh-huh. Para las personas que nos están viendo, pues están viviendo por un proceso fuerte. Obviamente aquí decirlo y vive lo que estás sintiendo, es bien difícil, pero es parte de. Uh-huh. O sea, porque tú tienes dos opciones, bueno, tres. Irte por la negación, que es, como dice la palabra, negar completamente lo que te está pasando y tú seguir como si nada. Es un mecanismo de defensa uh-huh. que te protege contra estas ansiedades fuertes de la crisis, ¿no? Pero negar no le estás haciendo frente, nada más lo estás guardando en la mochilita que te va a pesar muchísimo. Y al rato por ahí sale y sale más fuerte y entonces viene una crisis peor. Entonces, negar no es vivir el proceso.
La otra opción es también por ahí vivir el proceso, pero quedarte nada más en la pura vivencia, quedarte en la pura emoción. Y eso tampoco ayuda, porque por ahí entonces viene esta depresión larguísima, ¿no? O vienen estos te aíslas, o sea, y entonces eso tampoco es conveniente. Entonces, tienes que vivir el proceso, tienes que vivir el duelo, sentirlo, enojarte, llorar, te vas a desilusionar, pero va a llegar un momento, y esto te puede tomar meses, años, o sea, no es fácil, no es rapidísimo. Y por eso es tan importante tener un proceso terapéutico, porque vas a ir de la mano con alguien que te va a ayudar a vivir este duelo, a procesar este trauma. Uh-huh. Y entonces, una vez que ya lograste procesar este trauma, ¿qué sigue? O sea, ¿qué puedes hacer? Y además, mientras lo vas procesando, hay otras cosas que tú puedes ir haciendo, pues para rescatar ciertas cosas de tu vida que no son el trauma, ¿no? Porque cuando vives un trauma, toda tu vida se convierte en el trauma. Y eso es peligroso porque tu vida no es todo el trauma. O sea, hay un aspecto de tu vida lastimado, sí, pero hay otro que no. Y a mí tuve una maestra que ella siempre me decía que con los pacientes hay que rescatarles la florecita. En un campo que no hay nada, está desértico, por ahí hay una florecita para rescatar. Y esa es la que vas a regar y esa es la que vas a cuidar. Y a lo mejor todo está bien feo, pero la florecita que está ahí es la que vas a cuidar. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a cuidar esa florecita, no? Y entonces, para empezar, lo más importante es que no te aísles. A lo mejor de momento no vas a querer hablar con nadie y sí, casi siempre pasa eso. O sea, una persona que vive un trauma, una persona que vive un abuso sexual, tiende mucho a callarse, ¿no? Y entonces, y luego tienes gente que, ay, pero ¿por qué nunca lo dijo? Pues porque ese es el proceso, ¿no? O sea, la gente no habla las cosas porque es un momento de tensión. Cuando tú te tensas, ¿qué haces? Te comprimes. Y eso también pasa, o sea, digamos, te comes tus palabras, te comes tus pensamientos, no te abres, porque también te proteges. O sea, si te lanzan una pelota, ¿qué haces? No, te escondes. O sea, entonces es el mismo proceso. Entonces, te vas a aislar un rato, pero no continúes aislado. O sea, busca gente, busca redes de apoyo. Cuando estamos rumiando, ¿no? Cuando estamos pensando todo el tiempo en la crisis, te afecta más porque el recuerdo de la herida se refuerza más y más, o sea, porque lo estás piense y piense y más si estás solo, porque no hay nadie que te distraiga, no hay nadie que te saque de esta cosa cíclica, ¿no? Obviamente, pues les decía, trabajar el trauma, y algo bien padre también es la producción artística. El arte es un portavoz del dolor. A través del arte puedes plasmar muchísimas emociones. Si te gusta pintar, si te gusta cantar, si tocas algún instrumento, si bailas o hasta escuchar música. El arte tiene la cualidad de poder plasmar algo que tú también estás sintiendo. Cuando vas al cine y ves una película de drama o de amor, lo que tú quieras, tiendes a proyectarte en el personaje que está ahí. Entonces el arte te permite eso, te permite un poco, digamos, desprenderte de estas emociones tan fuertes y ponerlas allá. Entonces, si se pueden acercar a cosas artísticas, es algo que ayuda muchísimo. Sí, claro. También escribir tus ideas, tus pensamientos, todo eso es ordenar tu mente. O sea, por el momento cuando estás en una crisis, tu mente es un torbellino lleno de ideas y de preguntas de por qué a mí. Y entonces con eso no puedes pensar, con eso no puedes trabajar. Y una manera de poder ordenarlas es escribirlas, como que pasa de aquí a algo más en concreto. Y entonces eso te permite analizar lo que estás sintiendo. Otra cosa que también sirve muchísimo es pensar que es un día a la vez. A veces nos apresuramos y, no, es que en 3 días yo ya tengo que... No, es un día a la vez. Hay que ser también tolerantes con el proceso, va a tardar. Y sobre todo hay que recordar que el avance es a veces un pasito adelante y 3 atrás y así, y de repente bajas y subes y ahí van a haber días buenos, malos, y también tenemos que ser bondadosos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Ajá, o sea, digamos, tolerar que va a pasar eso y no tendrías que estar bien ya. Algo que también ayuda es el altruismo. De pronto ayudar a otros que han vivido el mismo proceso que tú te permite conectar con ellos
Ujú. Vincularte también desde esa parte lastimada y hacer equipo, ¿no? De hecho, dicen muchas veces que nosotros los psicólogos también hacemos eso porque hemos vivido cosas fuertes, quién sabe, habrá que analizar cada uno, pero suele pasar, por ahí ayudas a Claro, otras personas y te conectas un poco con, pues, con lo que ellos están sintiendo, ¿no? Y es un mecanismo de defensa también, es para combatir el dolor, de pronto ver a alguien más y decir eso que le pasa a él me ha pasado a mí y sabes que eso que te pasó a ti me pasó a mí, ayuda muchísimo. por Pero es supuesto. súper importante que no se centren por completo en el otro, porque también No, luego porque pasa eso, sí, sí, ¿no? Y sí, entonces vuelves a negar tu situación y entonces el fregado es el de allá, no yo. claro, No es claro. así, ¿no? O sea, eso es súper fuerte. Tiene que haber un balance. Y sobre todo, bueno, también esta parte, preservarte tú, buscar hobbies, hacer cosas que te gusten. Entonces, bueno, más o menos estas son algunas estrategias que puedes llevar a cabo, pero yo Ujú. recomiendo siempre que vayan a terapia. Sí, Es porque una gran opción. todas estas estrategias además las manejas mucho mejor si alguien te ayuda, ¿no? O si vas de la Totalmente. mano con alguien. Y el Uh-huh, terapeuta, pues uh-huh. es una herramienta, literal, Sí, es una herramienta, ¿no? Que nos puede sí, sí, ayudar sí. a trabajar todas estas estrategias, ¿no? Sí, ¿Qué te parece si nos vamos con las preguntas del público? perfecto. Aquí nos pregunta Isa, ¿una persona esquizofrénica puede ser resiliente? Yo creo que depende totalmente de la persona, depende de lo estable que esté, porque hay un momento donde esta persona pues tiende a desconectarse de la realidad. De hecho, algunos mecanismos que utiliza el esquizofrénico o la persona, digamos, hay niveles, ¿no? No podemos decir que todos, pero muchas veces utilizan mecanismos de defensa que los protegen de la realidad. Entonces, en lugar de hacer un trabajo introspectivo y como más objetivo, van a irse hacia otra realidad, porque eso también los protege, ¿no? Claro. Entonces es bien difícil, o sea, depende de la persona, qué tan estable esté, por ahí sí está haciendo más contacto con la realidad, ¿no? Porque si está en un momento delirante, no está conectado con el momento, no está conectado ni siquiera con la crisis que se está viviendo. Entonces, yo creo que depende de la persona. Sí, claro. Y de su severidad y de, como dices, en qué momento esté, ¿no? Uh-huh. Vamos con la siguiente pregunta. Virginia Cabañaro nos pregunta, ¿la percepción se educa? ¿De qué forma? Yo creo Yo que creo sí que se puede educar, ¿no? O sea, digamos, tienes una percepción, sí, y tu percepción puede ir cambiando. O sea, de hecho, justo cuando vives un cambio, te afecta y entonces vas a cambiar la manera en la que ves la vida. Entonces sí se puede cambiar. O sea, sí puedes aprender a ver las cosas desde otra perspectiva. Y eso es algo también, por ejemplo, que en terapia se suele también trabajar. O sea, poder tener esta capacidad ya no ver la fotografía desde un ángulo más de zoom, sino un ángulo, bueno, una fotografía panorámica. Y eso es percepción. O sea, que tú puedas pasar de una cosa tan centrada en algo a de pronto ver la fotografía completa es cambiar tu percepción, es poder ver otras cosas que antes no estabas viendo. Entonces Claro. yo creo que sí se puede educar. ¿De qué forma? Pues viviendo los procesos que tengas que ir viviendo, yendo a terapia, por ahí preguntándote, de momento tú percibiste algo de una forma y si, por ejemplo, te acercas a alguien más y le cuentas, oye, me pasó esto, estoy sintiendo esto y esto, ¿tú qué piensas? Y la otra persona va a tener otra percepción. Y ahí compartir y dialogar te permite también absorber ideas nuevas y entonces tu percepción te va a cambiar. Totalmente de acuerdo, por supuesto. Y también, pues, parte del apoyo social es eso, ¿no? Que puedas Uh-huh, compartir tus crisis o cómo las ves con otras personas. uh-huh. Bien, Reina Herrera Ochoa nos pregunta, ¿cómo ayudas a una persona que está en crisis y no lo acepta? Solo busca a quien culpar. Eh, bueno, para empezar, cuando una persona está viviendo un proceso, hay que apoyarlos en todo momento. O sea, no hay que comparar su proceso con el de alguien más.
Aquí es importante, por ejemplo, bueno, si está culpando a alguien más, es porque está siendo muy fuerte para él este evento. De pronto hacer esta crisis propia, no que él se la haya buscado, ojo, ¿no? O sea, no es que él se haya puesto en este lugar, pero reconocerla como algo que lo afecta a él y que es su crisis, duele muchísimo. Es mejor ponerla en alguien más, o sea, porque así se tolera. Entonces, yo creo que la mejor manera es acompañarlo, darle seguridad, a lo mejor no estar insistiendo en que no, es que acéptalo, porque entre más, o sea, digamos, por eso siempre cuando eres el familiar o el amigo, lo que sea, puedes por ahí insistir un poco, pero tienes que tener cuidado de no quebrar este vínculo, ¿no? O sea, sí. Porque mientras más estás tratando de que sea como tú lo estás viendo, puedes fracturarlo y entonces sale peor. Por eso es que siempre es bueno que haya alguien externo, ¿no? O sea, si esta persona en algún momento decide ir a terapia, este externo le puede ayudar y o sea, no hay una relación de por medio. Entonces, lo mejor que puedes hacer es acompañarlo, darle seguridad, por ahí si en algún momento está abierto a platicar un poco, bueno, darle este espacio para que hable y si se presta al diálogo, pues platicarlo, ayudarle a pensar, porque también eso es otra, ¿no? Es tan fuerte que, como les digo, lo proyecta en alguien más y se deshace de la responsabilidad de pensarlo. Entonces, a veces si tú ayudarlo a pensar, tú prestarle tu cabeza para pensar, o sea, de pronto tú eres el que entiende más en ese momento. Entonces le puedes dar opciones, le puedes dar soluciones. Entonces yo pensaría que de esa manera lo puedes ayudar y a lo mejor por ahí recomendarle que vaya a terapia. Sí, definitivo. Y no tratarlo como una estira y afloja, ¿no? Porque como dices, se va a fracturar en algún momento ese vínculo, ¿no? Mariana Martínez Vera, ¿cómo ayudar a un adolescente a ser resiliente? Yo pienso que es dándole esta seguridad que necesita. Justamente el chavo está viviendo una crisis, ¿no? Y es un momento donde el adolescente no quiere estar ni con sus papás, ni con ninguna figura que represente autoridad para él, porque él está descubriendo quién es, ¿no? O sea, digamos, llevarse con la autoridad para el adolescente representa asumir algo, ¿no? O sea, como, no, es que yo no soy ni mi papá, ni mi mamá, ni maestro, yo pienso diferente. Entonces, como papás, tienes que darle un espacio al adolescente. Tienes que, y ahí sí viene el estira y afloja, porque no puede ser laxo con él y dejarlo ser, y a ver cómo él sale solito adelante, pero tampoco puedes apretar mucho, porque también lo asfixias y asfixias esta capacidad de creatividad, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, un adolescente tiene que empezar a darse cuenta de qué tan creativo puede ser para resolver sus problemas. La mamá, papá o cuidador van a estar ahí. Si me necesitas, aquí estoy y te ayudo. O sea, si quieres que te ayude, yo estoy aquí, ¿no? O sea, no estás solo, pero sí tienes que tener un espacio para tú empezar a crear tu forma de resolver estos problemas, de ser creativos, o sea, no tener al papá encima porque eso lo va a asfixiar, o sea, lo va a terminar, digamos, como ahogando, exacto. Entonces, yo creo que lo mejor es hacerle sentir seguridad, protección, estoy aquí. Por ahí de repente igual y le puedes ir sugiriendo algunas estrategias para resolver problemas que pueda tener, pero el ejercicio es más del adolescente, o sea, ¿cómo se va a poner creativo para resolver este problema? Y la mamá siempre está ahí, o sea, la mamá o el papá va a estar ahí para cachar en caso de que se caiga, ¿no? Claro. Pero sí dejarle este espacio para que él aprenda. Sí, y se pueda desarrollar mejor, ¿no? Si lo ahogas, es como si lo metes así a la alberca, ¿no? Y no puedes respirar, entonces, no, mejor déjalo y que aprenda a flotar solito, ¿no? Claro, por ahí se pone de muertito y ya, y aprende, ¿no? Y tú estás ahí, o sea, yo me acuerdo mucho que hace unos años, ¿no? Es rapidísimo, sí. Cuando era chiquita, mi hermana, yo tengo una hermana más pequeña, se cayó a la alberca, y entonces mi mamá corrió y ella pensó, brinco, o sea, me meto a la alberca y la saco, o ¿qué hago? Es una niña porque yo vivía en un lugar donde había muchas albercas. Entonces, mi mamá dijo, pues, si yo la saco, en algún momento se va a volver a caer, y entonces va a haber un día en donde yo no esté,
¿Y qué va a hacer, no? Entonces, desde la orilla del mar, obviamente viendo que mi hermana estuviera bien, o sea, tampoco mi hermana ya ahogándose, le empezó a decir, a ver, nada, ¿no? A ver, levanta la cabeza. Y entonces, un poquito, o sea, no gritándole y no aturdiendo a mi hermana, y al final mi hermana en ese momento aprendió a nadar. Yeah. Sí, pues entonces, no es rescatar al niño y solucionarle las cosas, tampoco es dejarlo ahogar. Es desde afuera irle diciendo, a ver, te ayudo, aquí estoy, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ajá, claro. así. Sí. Buenísima la metáfora, me gustó. Porque es justamente lo que hay que hacer con los niños, pero sobre todo con los adolescentes que están como perdidos en el camino y están tratando de encontrar su rumbo. Pues hay que medio guiarlos, ¿no? Y esta es una buena historia, ¿no? Carla Figueroa Montero nos pregunta cómo enseñar la resiliencia. Ya vimos antes algunas estrategias, no sé si quieras comentar acerca de esto. Mira, aquí algo que es súper importante es, si tú eres, si vas a ser papá, si tienes hijos pequeños, siempre es mejor enseñar la resiliencia desde pequeños, porque el cerebro del niño es una esponja, ¿no? Es más fácil que el niño aprenda cosas desde chiquito que más adelante. No quiere decir que no haya salvación, o sea, si eres grande, claro que puedes desarrollar la resiliencia, pero aquí lo conveniente es que desde que eres chiquito, pues te enseñen, te den seguridad, te apoyen, ¿no? O sea, porque tu cerebro es una esponja y va a aprender y tiene esta memoria que le va a ayudar más adelante a poder replicar estas cosas que aprendió. Entonces, ¿cómo enseñar la resiliencia? Pues apoyar, dar seguridad, dar protección, ayudar a la tolerancia a la frustración. Eso es algo también súper importante, que hoy en día es algo bien fuerte porque cada vez los niños tienen menos tolerancia a la frustración por la inmediatez. Claro. A mí me impactó hace unos días, conviví con una niñita que yo he estado en varios kinders y en prácticas con niñitos y me tocaba ver pues el juego de imaginación, ¿no? O sea, es algo bien padre porque permites justo crear, ¿no? Y entonces yo recuerdo que jugaba con los niñitos a ir al súper y entonces haces tu carrito de imaginación y entonces pones tus cosas del súper y cuando vas a hacer la comidita, o sea, todo es imaginario, ¿no? Fantasioso. Y entonces de pronto, eso ya tiene varios años, y entonces hace poquito me topo con esta niña y dije, pues voy a jugar con ella, ¿no? Y entonces le digo, a ver, vamos a hacer de comer, ¿no? Y yo ya estaba sacando mi tablita, le dije, vamos a hacer una pizza, ¿no? Y ya estaba sacando mi harina imaginaria y todo. Y en eso y agarra como que tenía un teléfono de broma, o sea, bueno, como de esos de chicles de antes, pero ahora ya es un iPhone. Ajá. Y entonces, sí, agarra su teléfono de juguete y entonces hace así, pizza, y saca la pizza y yo dije, no, o sea, sí, qué padre, pero vamos a hacerla, ¿no? No. Y yo dije, es que sí, es que ya no hay un espacio para crear. Sí, ya todo es, sí, pues sí, pido Rappi, pido Uber Eats y me llega la pizza en 20 minutos. Sí. Digo, no, vamos a hacer agua. Y yo. Entonces, qué horror. Digamos, esto tiene que ver con la tolerancia a la frustración. O sea, un niño tiene que aprender a esperar, sí, a tolerar que en momentos de crisis no se va a solucionar así. Hay que esperar. Entonces, si tú tienes un niño que le das todo, el día de mañana que tenga una crisis y no estés tú para ayudarlo, la va a vivir fatal. Sí, porque no va a poder, y entonces va a recurrir a mecanismos de defensa que lo defienden, pero no de la manera adecuada, más saludable o adecuada. Sí. También tenemos un webinar de un poco de crianza, ¿no? Entonces, sí, ahí sí lo pueden ver de papás en tiempos de pandemia. Eso está muy bueno porque te enseñan estrategias para los que tienen niños, las y los que tienen niños. Andrea, ¿cómo podemos ayudar a una víctima de abuso sexual a ser resiliente? Pienso que este tema, para empezar, es un tema bien difícil y siempre es importante que la ayuda que reciba esta víctima sea desde un profesional. O sea, no puede no estar
atendida, o sea, al principio no puede no estar atendida. O sea, tiene que haber alguien que por ahí la ayude, ¿no? Porque podrás tener una familia que te apoye, lo que tú quieras, pero hay cosas que van mucho más allá, o sea, son traumas que se tienen que trabajar de otra manera. Entonces, primero es, de alguna manera, orientar a la persona a que vaya a pedir ayuda psicológica y a veces hasta psiquiátrica. Por ahí hay crisis de ansiedad, crisis, puedes tener algún brote psicótico, o sea, que haya una atención fuerte, ¿no? O sea, profesional. Y como familia, pues también, o sea, estar ahí para la persona, no revictimizarla, porque luego tienes personas por ahí que es tu culpa porque andabas en tal lugar, y entonces eso obviamente a la persona, en lugar de ayudarle a salir adelante, la vas a hundir peor, ¿no? Porque no va a sentir seguridad y encima va a sentir que es su culpa. Entonces es mucho apoyo, mucha seguridad, aguantar con ella, de pronto tolerar que esta persona va a tener muchos cambios y que no es por, o sea, digamos, si de pronto la persona está triste, enojada, no quiere verte, no es por ti. O sea, que tú logres apartarte un poco de lo que está pasando y decir, bueno, todo lo que está viendo esta persona es por producto de la crisis en la que estuvo expuesta. Entonces, si un día me habla mal, si un día no me quiere hablar, o sea, digamos, lo ideal es que en algún momento ya se pueda trabajar bien, pero de momento no me lo va a tomar personal porque sé que está viviendo una crisis. Sí, definitivo. Y una crisis muy fuerte, ¿no? Pero bueno, Ana Vera, una pregunta muy interesante. ¿Por qué es necesario ir a terapia? La terapia es algo bien padre, la verdad. A mí me encanta. Yo creo que todos deberíamos de ir a terapia, porque no es solamente algo como desde la tragedia, desde el problema, también es algo en lo que te permites conocerte, tener una idea de qué es lo que te está pasando, quién eres, por qué estás en donde estás, ¿no? Adquirir herramientas que te permiten no solamente afrontar problemas, sino crecer, ¿no? O sea, por ahí tener recursos que te van a permitir desarrollarte mucho más. Entonces, la terapia es algo bien bonito que yo recomiendo muchísimo. Y además, pensando en temas que sí representan trauma, la terapia te va a permitir tener un espacio tuyo, o sea, donde vas a poder estar con una persona que te va a ayudar, que está preparada para ayudarte, y ese espacio, esa hora de terapia, está dedicado a ti. O sea, es un espacio en donde te vas a sentir seguro, donde vas a poder hablar de lo que tú quieras, y que eso que tú digas no va a salir de ese espacio, te van a escuchar, a veces, o sea, hablar o expresarse, digamos, el lenguaje verbal y no verbal permite también hacer catarsis. Entonces, tú sacar todo esto que estás sintiendo, pero en un espacio controlado, en un espacio en donde te escuchen y entonces sepan cómo manejar esto que se está expresando, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es necesario la terapia, por todas estas cosas tan buenas que te puede aportar. Y además pueden trabajar las estrategias para ser más resilientes. La resiliente, claro, sí. Además. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jimena. No sé si quieras concluir con algo más, porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No sé si quieras señalar algo para cerrar. Pues, si están pasando por un momento difícil, pidan ayuda, acérquense a gente, no se aíslen, siempre tener una persona que esté ahí para nosotros puede hacer el cambio, y sean también un poco tolerables con ustedes mismos. O sea, si están viviendo un proceso difícil, no sientan que tienen que estar bien todo el tiempo. Acepten que habrá momentos buenos y malos, y en esos momentos malos también se vale. Entonces, sean bondadosos con ustedes mismos. Ok, pues muchísimas gracias, Jimé. Ya con esto cerramos. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Recuerden que es cada 15 días, entonces es el próximo jueves 26 de agosto, con el tema Desear y necesitar vivir con adicciones.
Ya saben que en Grupo Médico Carracci tenemos los mejores especialistas para el tratamiento de la salud mental, como Jimena, por si quieren sacar una cita con ella. Nos pueden encontrar en www.gmc.org.mx, en nuestro Facebook, que es Grupo Médico Carracci, nuestro Instagram, @gmcarracci, nuestro Twitter es @carracci. Nuestro canal de YouTube lo pueden encontrar como Grupo Médico Carracci, ahí pueden ver todos los webinars anteriores y próximamente este. Tenemos también un canal de Telegram por si quieren estar conectados por esa vía, lo encuentran como Carracci. Y nuestro número telefónico 56 11 30 28, o también nos pueden mandar un mensajito de texto por WhatsApp al 55 37 12 32 24. Pues muchísimas gracias. Y también agradecemos a nuestro equipo de producción, que son todo el equipo de Big Idea, por la realización de este webinar. Nos vemos la siguiente. Bye. Bye.